Cuando me empecé a drogar con activo, con tiner, me gustó. Empecé a inhalar muy seguido, si no es que diario, durante 3 años. Conocí la coca. ¡Ay, hijo de su madre, ¿no? La droga me encantaba. El primer jalón de piedra es, yo decía, besas a Dios en la boca, ¿no? O sea, es algo muy placentero. Realmente es algo muy placentero. El día de hoy yo sé que si me tomo una cerveza, una copa de vino, una copa de coñac, voy a valer madre y voy a volver a las drogas. Y obviamente no quiero. No he sido el mejor papá, pero he hecho un chingo de cosas. Un chingo he hecho por ellas. Si no me eligen, aunque sea su padre, y si ellas han decidido no ser mi familia, aunque sean mis hijas, pues venga, que así sea. ¿Nos regalas, por favor, tu nombre, tu edad y a qué te dedicas? Claro que sí, soy Enrique Venegas, tengo 54 años, a punto de cumplir 55 y actualmente me dedico a dos cosas. Estoy por un lado en bienes raíces y por otro lado estoy como conductor de Uber. Eso es lo que estoy haciendo actualmente. Ok. Eres un tremendo tragaños, Enrique. Ah, muchas gracias. Sí. Nadie pensaría que tienes esa edad, qué bruto, y luego menos con la vida que has tenido. Así es, así es. Afortunadamente, pues es algo que me hace sentir bien, por supuesto. Si me lo dijera una o dos personas, quizá no lo creería, pero me lo dice toda la gente todo el tiempo. Entonces sí es algo que es notorio y que obviamente me satisface, me Pues place. sí, te ves muy, muy Así joven. es, muchas Hasta te gracias. han de pedir identificación en el antro. Oye, Enrique, hemos estado teniendo conversaciones súper interesantes. Has tenido una vida muy interesante, muy loca, muy ruda y muy interesante. Ok. Entonces, nos platicas de tu infancia, todo lo que tú quieras de tu infancia, lo que me has platicado de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, todo lo que tú quieras, este es tu foro. Gracias. Digamos que abro los ojos a la conciencia, a la razón, por ahí de los 4 años, 4 años y medio más o menos. He compartido en algunas ocasiones que, por ejemplo, yo no tenía ninguna referencia de nada, por supuesto porque no tenía conciencia, y abro los ojos al entorno de ahí de Ciudad Neza donde vivía, salgo pues a la calle, ¿no? A la calle literal, y veo una casita hasta por allá, otra hasta por allá, y eran casitas de madera o de tabique con lámina y así, ¿no? Y pues por supuesto las calles no estaban pavimentadas, era pura terracería o lodo, en estas épocas de lluvia era puro lodo, y la verdad es que no me gustó lo que vi. O sea, yo no sé de dónde tenía yo alguna referencia, pero no me gustó lo que vi, ¿no? Nosotros vivíamos en la casa o en el terreno que había adquirido el abuelo, el papá de mi mamá, y ahí vivía mi tío Lorenzo con su familia y demás. Nosotros recuerdo que vivíamos en un cuartito muy pequeño, como de 4x4. Vivía mi mamá, 4 hermanos y yo. Nosotros pues estábamos solos. Papá se había ido, o esa es la información que yo tenía. Nos quedamos mi hermano Rubén, que era el menor, de medio año, yo con año y medio, mis otros dos hermanos y mi hermano el mayor tenía 8 años. Entonces nos quedamos nosotros, mamá obviamente pues se tenía que ir a trabajar, mamá trabajaba en casa con algunos licenciados que creo que se dedicaban a la política y esto, les hacía el quehacer, la limpieza, la comida, todo esto, ¿no? Entonces nosotros empezamos a crecer solitos, ¿no? El hermano mayor era el que nos cuidaba. Como ahí vivía, te digo, mi tío Lorenzo con su esposa, mi tía Rosa, ella de alguna manera veía por nosotros. Recuerdo que nos dejaban encerrados, mamá nos dejaba encerrados. Mamá pues siempre andaba trabajando, ¿no? La verdad es que no recuerdo si trabajaba de lunes a viernes o de lunes a sábado, pero mamá nunca estaba, ¿no? Entonces,
pues así, nos criamos entre nosotros. La tía Rosa, podemos decir que es como, para ustedes, eso fue como una segunda mamá, o no tanto. No tanto, la verdad es que no tanto. Siempre jugó el papel de tía, o sea, realmente eh, yo no siento que alguien, o sea, por supuesto papá no estaba, mamá tampoco lo hizo, mis hermanos mayores tampoco, mi tía tampoco, o sea, a mí nadie nunca me dijo te amo, te quiero, échale ganas, tú puedes, o sea, nadie es nadie, ni el tío Lorenzo, nadie, ¿no? Entonces, yo no puedo decir que mi tía Rosa haya sido como una segunda madre, pero obviamente sí hay mucho agradecimiento para con ella, incluso para con el tío Lorenzo, porque todos mis hermanos, o casi todos, pasamos por su negocio. Pasamos por el trabajo de mamá, en algún momento, obviamente en las vacaciones, ya sea de verano o de diciembre, o de Semana Santa quizá, no recuerdo, nos tocaba ir a ayudarle a mamá a pues no sé, a tirar la basura, a acompañarla al mercado, al súper, lo que sea, ayudarle en el trabajo de mamá. Esto más o menos ocurría como a los 8 años de edad, 9 años, y con el tío Lorenzo ya nos tocaba posterior a eso, 10 años, 12 años aproximadamente. Entonces, desde mi hermano el mayor, después Martín, Martín era el segundo, pero Martín era porque murió. O sea, Martín o sea, era mi hermano Arturo, Martín, Pedro, Enrique y Rubén. Ajá. Había un hermano que yo no conocí porque murió de bebé, pero a Martín obviamente sí lo conocí. O sea, Martín muere de 15 años Ay, qué de horror. un accidente en el pueblo de mamá y yo para entonces tenía 12 años. También nos tocaba ir con mamá al pueblo de su papá, que era mi abuelo, ¿no? Entonces a cada uno de nosotros nos tocaba ocasionalmente, o sea, no es que fuera cada 8 días mi mamá, pero a lo mejor iba una vez al mes o una vez cada 2 meses y de repente se llevaba a Arturo, de repente a Martín, de repente a Enrique, de repente a Pedro, de repente a Rubén y así, ¿no? Esa vez le tocó ir a mi mamá con Martín y Martín le dijo, mamá, ¿puedo llevarme a mi amigo Raúl? Pues, chavos de 15 años, ¿no? Entonces, con Raúl, Martín era inseparable, eran súper amigos, ¿no? Su mamá se llevó a Martín y a Raúl. Yo esa noche, ya te digo que ya empezaba a andar en la vagancia. Me acuerdo que estaba en la esquina de la cuadra. Dieron las 8 de la noche, las 8:30, las 9. Era la hora que mamá siempre regresaba, se fuera con quien se fuera. Y no llegaba y yo empecé a sentir así algo extraño, ¿no? En mi cuerpo. Algo extraño, o como que algo estaba pasando, como que algo no estaba bien, ¿no? Pero también tenía el miedo de que mamá me encontrara ahí en la vagancia, ¿no? Si llegaba, bajaba del camión me iba a encontrar ahí, porque ahí estaba parado. Y ya, total que dieron 10:30, 11 de la noche aproximadamente, y pues ya, llegó la hora de regresar a casa, y pues mamá nunca llegó, ¿no? Recuerdo que al otro día en la mañana llegó muy temprano, tipo 7 de la mañana más o menos. Nosotros estábamos durmiendo todavía, recuerdo mi hermano Rubén y yo, el menor. Y llegó mamá muy alterada a abrir su ropero, a sacar cosas, papeles, dinero, lo que sea. Y yo entre sueños escuché que mi hermano Martín se había caído de un árbol. Eso fue lo que dijo. Y se fue. Nos quedamos con esa idea. Como a las 11 de la mañana más o menos, creo que una hermana de mi tía Rosa precisamente llegó por nosotros y nos dijo, vámonos porque su hermano Martín, no me acuerdo si nos dijeron acaba de morir o está en el hospital, alguna de estas dos. Creo que nos dijeron que estaba en el hospital, nos fuimos todos y cuando llegamos al hospital ya no vivía, ya se había muerto. Cuentan que llegaron al pueblo, se quedaron en la casa de la tía Loreto que siempre llegaban ahí y de ahí se fueron mi mamá y mi tía Loreto caminando a la casa de mi abuelo y estos muchachos, cuenta mi prima, que bajaron un arma que estaba colgada en la pared y se les disparó y cuando ella se
percató del impacto, pues vio a mi hermano ahí tirado ensangrentado. Entonces, no sabemos y nunca quisimos saber si la había disparado Raúl o Martín, daba lo mismo. O sea, el tema es que había sido un accidente, se había disparado una carabina, había rebotado la bala y le había atravesado a mi hermano, pues todo, Ay, qué ¿no? horrible, lo siento muchísimo, de verdad. Eh, para mí el impacto que tuvo eso, fue brutal. A mí en algún momento antes de eso, unas vecinas me habían preguntado, oye, ¿cuál es el hermano que más quieres? Y yo dije, Martín, ¿no? Martín había sido un muchacho especial. eh, Hemos coincidido, mis hermanos y yo, que quién sabe qué hubiera sido si hubiera vivido. A mí toda la gente, la familia, toda la gente que me ha conocido, pues me han catalogado como la oveja negra de la familia Velázquez, ¿no? Este, pero todos coinciden en que mi hermano Martín no hubiera estado más cabrón, ¿no? Fue algo muy duro, fue algo muy, muy duro. Obviamente en ese momento yo, iba a decir, no piensas, bueno, yo no pensaba tanto en mamá, ¿no? Yo no pensaba en el momento, en el dolor que le estaba causando a mamá como madre. Yo pensaba en el dolor que me estaba causando a mí. Eras un niño. 12 años, ya ni tan niño por todo lo que ya había vivido. O sea, Pero de todas maneras, no, eso por no supuesto, hace a un lado que tu cerebro no se había terminado de desarrollar. así es, así es. Sin embargo, el madrazo que a mí me dio el que mi hermano muriera ocasionó varias cosas. O sea, yo en ese momento ya empezaba, en ese tiempo el barrio era, pues era Nesa, ¿no? Era Bravo, ¿no? Entonces yo tenía ya cierta atracción por la gente que se juntaba en la esquina, es decir, los chavos que se juntaban ahí en la esquina. A mí me llamaba la atención el que mejor bailaba, el que se veía así como más gallito, ¿no? El que movía a los chacos mejor. Yo ya empezaba a hacer como ídolos a la pandillita de ahí de Nesa, ¿no? En algún momento yo ya me empezaba a juntar con los más grandes de ahí de la cuadra. Me acuerdo de varios, me empecé a juntar como con 4 o 5 de ellos. Formamos una bandita chiquita de ahí de la cuadra y tal, pero a mí ya me empezaba a llamar la atención todo eso. Yo ya empezaba a salirme pues de vaguito, ¿no? Recuerdo que una de las veces que llegué ya un poco tarde, mi mamá me puso a lavar la ropa de castigo y yo dije, pues qué castigo tan sencillo, ¿no? Y entonces, pues ahí me tenías lavando la ropa a las 12 de la noche y dije, pues sin pedo, ¿no? Yo me acuerdo que mi hermano Arturo, cuando yo era chico, que tenía como 8 años más o menos, eh, no sé por qué, y no sé por qué a mí, pero me sacaba a la calle a pelearme con Juan, con Ricardo, con Pancholín, que eran chavos quizá de mi misma edad, a lo mejor un poquito mayores, pero siempre más corpulentos, o sea, más altos, más fornidos, más lo que sea, porque pues yo siempre fui bajito, delgado, mamá y papá son delgados, entonces yo siempre fui delgado, pero siempre fui un pinche perro, ¿no? Me salía a pelear con ellos, a veces ganaba, a veces perdía, a veces empataba. Yo me acuerdo también que había muchas ocasiones, yo a esa edad, 7 8 años más o menos, los chavillos en la cuadra pues jugaban en la tierra, ¿no? Canicas, trompo, cualquier tipo de juegos de esa época, y yo no era bueno, ni en el trompo, ni en las canicas, en nada, ¿no? Es más, yo tiraba de uñita, ¿no? Había quien tiraba de huesito, no sé, los de esa época saben de qué les estoy hablando, ¿no? Y se hacía un cocol, hacía un rombo, en donde se ponían las canicas y dinero. Y entonces, pues yo perdía, yo no era bueno, y perdía y me eliminaban, pero yo me quedaba empatado y no me gustaba perder. Entonces llegaba y arrebataba las canicas y me las embolsaba y el dinero. Y a ver, háganle como quieran, hijos de su madre. O sea, llegó Pepito, así le decíamos. Y me guardaba las canicas y así. ¿Por qué? Porque quizá yo ya había aprendido a darme en la madre a través de que mi hermano me echaba a pelear con estos chavillos, ¿no? Entonces ya cualquier güey, pues se me hacía... Yo no sé si me gustaban los pasos, ¿sabes? O sea, pero no les tenía miedo. O sea, miedo no tenía.
sea el güey más grandote, el más negro, el más feo, el más fuerte, o sea, no, me valía madre, ¿no? Mi hermano, el mayor, me ponía unas pizzas por cualquier cosa, ¿no? Recuerdo que, pues sí, me golpeaba con frecuencia, no recuerdo las razones, nos castigaba, por supuesto, de diferentes formas. Recuerdo que cuando yo tenía 8 años, él tenía 14, 15 años, ¿no? Es cuando yo recuerdo que, porque de niño obviamente tengo algunos recuerdos de sus castigos, que la verdad prefiero omitir, porque son muy delicados, pero sí hacía unos castigos muy cabrones, ¿no? Lo que sí recuerdo es las esas que me ponía, yo no sé si por travieso yo, por inquieto o por lo que sea, pero yo sí recuerdo que a mí me golpeó. Y un buen día, cuando yo ya tenía como, sí, como 12 años, 13 años, él tendría 19, 20 años aproximadamente. Él se compraba chamarras de piel. Tenía una blanca, una azul, una vino, una negra. Y un día me puse una, creo que la blanca. Estaba hermosa. Y me salí porque pues, yo ya era rockerito, ¿no? De ahí de Nesa y así, con mi chamarra de piel. Y me la quitó un pendejo más grande que yo en la calle, de mi propia pandilla. Y regresé sin chamarra, aterrorizado de que mi hermano Arturo me fuera a poner una p***, ¿no? Evidentemente, cuando pues, me vio llegar y sin chamarra, y no vio que estaba su chamarra ahí, pues me la hizo de pedo. ¿Dónde está mi chamarra? Le dije, me la quitaron. Me quiso poner en la madre y le dije, tú me tocas y nos vamos a dar en la madre. A ver a cómo nos toca. Ya es la última vez que te voy a permitir que me golpee. Con miedo, porque pues, obviamente yo con 12, 13 y él con 20, De alguna forma extraña era tu figura paterna, ¿no? ¿O no? pues nunca lo vi como tal. No, nunca lo vi como una figura paterna, realmente. O sea, es que yo no conocí una figura paterna. Realmente yo no conocí una figura paterna. O sea, mi hermano era mi figura, digamos, de autoridad, más no paterna, Entiendo. ¿no? O sea, para mí una figura paterna era alguien que te animara, alguien que te apoyara, alguien que te quisiera, que te protegiera, que te cuidara. Yo nunca sentí eso de mi hermano. O sea, al contrario, yo sentía que me obligaba, que me aventaba, ¿no? Cuando era chavito, un día me dijo, eres un pendejo para jugar fútbol, un chavito que es más chico que tú juega mejor y tal, y eso a mí me hervía, ¿sabes? La sangre y me retaba a superarme, ¿no? Entonces, empiezo a jugar fútbol muy cabrón. Tan así que a los 15 años más o menos, yo era el único chavito de esa edad que jugaba con güeyes mayores, de 20, 25, 30 años. Y todos los demás, pues yo los veía así, ¿no? O sea, yo ya me había superado a través del reto que mi hermano me había puesto. Pero no me lo ponía como tal, como un reto. O sea, él me lo ponía como un castigo, como una burla, como un rechazo, como, ¿sabes? O sea, yo nunca sentí a nadie tampoco que me diera ánimos. O sea, a nadie, ¿no? De alguna manera, la única persona que fungía como un ejemplo para mí era mi hermano Pedro, el que sigue hacia arriba de mí. O sea, él siempre, al día de hoy, siempre ha sido una figura paterna, materna en mi vida. O sea, él es cariñoso contigo. Ta. O sea, es todo conmigo. Es papá y mamá conmigo. Ok. Es un tipazo, es mi ejemplo a seguir. Siempre. ¿Hay algo que le quieras decir a Pedro, si te está viendo? Ah, la madre. Es todo. Pedro es todo. En mi vida han pasado cosas producto del abandono de papá. Mi hermano Rubén, el más chico, decía, no, yo cuando crezca, lo voy a buscar y lo voy a madrear y no sé qué, ¿no? Para mi hermano Pedro y para mi hermano Arturo, papá ha sido X, ¿no? Todos, por supuesto, al día de hoy hemos perdonado y superado la ausencia de papá y demás, ¿no? A mí me pegó mucho, a diferencia de mis hermanos, la ausencia de papá, ¿no? Mis primos, si me llegan a ver,
saben que así fue, a lo mejor no eran conscientes, pero mi prima Tere hoy ya no vive, mi primo Fer, el Pocholo, se pasó mucho de ver, ¿no? O sea, Tere y Fernando se encargaron de partirme la madre en una infancia porque tú no tienes papá, vete de mi casa, tú no tienes tele y la chingada, ¿no? Entonces, evidentemente, pues era lo que tenían ellos, pero a mí me partieron la madre, ¿no? En la escuela igual, rechazos, burlas, tú no tienes papá y la chingada. Entonces, obviamente no era solo la carencia económica, ¿no? La ausencia de papá y de mamá, a mí me partió la madre. O sea, ¿de quién carajos me agarraba, no? Mi hermano el mayor, pues era un culero. ¿De quién me agarraba, no? Mi tía Rosa, pues tenía sus cosas, ¿no? Tenía sus hijos, o sea, ¿de quién me agarraba? En algún momento, pues quise agarrarme a lo mejor de Martín, ¿no? Martín se murió. En el momento que Martín muere, yo reniego de Dios y digo, no existes. ¿Por qué te llevaste a mi hermano y la chingada? Entonces, a los 12 años en mí se quiebra algo muy cabrón. Me revelo ante Dios, ante la vida, ante la familia. Si ya me empezaba a salir a la calle, me empiezo a salir más. Me empiezo a emborrachar más. ¿Sabes? Cuando murió mi hermano Martín, yo salía a la calle. Recuerdo que veía el programa del Hombre Araña y de por sí no sé qué escenarios veía en la tele, pero yo salía a la calle y veía todo gris, todo opaco, todo distinto, ¿no? A como lo veía antes de la muerte de mi hermano. O sea, oh, no, algo cambió en mí, muy cabrón. Algo se murió, algo se Algo se rompió. murió, sí, sí. Cuando me empecé a drogar con Activo, con Tiner, me acuerdo que llegué a la casa una de las primeras veces o algo así, y le confesé a Pedro, me drogué. Dijo, no mames, hueles un chingo. Me dio una mandarina y me dijo, cómetela, cómete hasta la cáscara, para que no huelas, para que mamá no se dé cuenta. Entonces eso hice y me mandó a la cama. Pedro es un tipo disciplinado, serio, educado, estudioso, que me ha dicho 3, 4 veces o más en la vida, Enrique, yo no soy el más inteligente de todos, eres tú. Yo soy el más disciplinado, porque tuve que ser disciplinado, pero tú eres el más inteligente de los 4, güey. Por algo lo dice. Y yo siempre dije que él era mi ejemplo de vida, él siempre ha dicho que yo he sido su maestro, ¿no? O sea, Pedro es lo máximo en tu vida. Digamos que sí, pero no, porque Rubén, mi hermano el menor, es otro pedo. Yo en la secundaria, antes de salir de la secundaria, eh, conocí a un personaje introvertido ahí en el salón, que llegó creo que en el último año, pero ese personaje introvertido era todo un caso. Conocía a toda la pandilla, pues a la lacra, ¿no? De ahí de la colonia, y nos empezamos a juntar con él, y por ende con la lacra, ¿no? Entonces yo tenía mi cuadra con los chavillos que me juntaba de la cuadra, que pues eran también unos personajes, pero nada que ver con la pandilla, realmente con la pandilla. Entonces yo me empecé a juntar con la pandilla. Y entonces yo era, ¿cómo te diré? Es lo que te digo, que yo ya les contaba cosas a los señores de acá de la cuadra. Yo digo señores porque pues, tenían 25, 30 años y yo 16. Y les contaba cosas que hacía con la pandilla y así. Había cenas de Navidad o así ocasiones que se juntaba toda la familia y yo estaba nada más en la cena y ahí se ven. Ya no había quien me controlara. Mamá no podía, mi hermano mayor creo que ya ni vivía ahí, Martín ya había muerto, Pedro nunca fue así como de quererme controlar, ¿no? O sea, Pedro me dejaba libre, ¿no? Si bien Pedro me aconsejaba o hablaba conmigo, así era hasta donde llegaba. O sea, él nunca pudo ni intentó gobernarme, ¿no? En ningún sentido. Entonces no había nadie, realmente no había nadie que pudiera gobernarme. Obviamente mamá sí quería hacerlo, pero no podía. Realmente no podía. Yo no se lo permití nunca, ¿no? Entonces, voy a estar con ustedes en la cena y ahí se ven, me voy a ir con mi pandilla, ¿no? Y ya me iba. Tu pandilla, ¿a qué te refieres con pandilla? Mira, en ese tiempo en Ciudad Neza se acostumbraba a que mucha gente se juntara, ¿no?
Eh, ¿Por qué le llamo pandilla? Porque pues simplemente nos reuníamos, un día conté así más o menos, éramos 100 cabrones. O sea, 80 hombres y 20 mujeres que andábamos ahí. ¿Pero qué No hacían? hacíamos más que ir a las tocadas de rock, estar ahí, jugar fútbol, beber y reunirnos, ir a bailar rock y todo eso. De repente, con un segmento de esa pandilla, sí nos íbamos a robar. O sea, nos íbamos a saltar transeúntes, ¿no? Veíamos a los chavos fresas de la colonia, les quitábamos sus tenis, su reloj, su cartera. Fueron pocas veces. ¿Y lo hacían por diversión, por hacerse los valientes, los rudos? ¿Por qué? Por eso. Porque realmente por necesidad no era. O sea, era por ganar prestigio, ¿no? Por sentirte aquel. O sea, todas esas cosas. Fueron pocas las ocasiones, pero lo hicimos. Había una parada de la combi en ese tiempo y nos poníamos ahí cuatro o cinco y pues le llamábamos talonear, ¿no? Bajaba la gente y la taloneábamos pues para irnos al rock, ¿no? O sea, no asaltábamos, taloneábamos, ¿no? Entonces, eso lo hacíamos muy frecuentemente. Con el segmento que te digo que de repente sí nos íbamos pues a robar, ¿no? Eh, un día, tres de ellos, vimos que se bajó una señora de la combi, la seguimos y la taloneamos, pero ellos ya se querían propasar. O sea, ellos la querían violar como tal. Y digo ellos porque yo obviamente no estaba de acuerdo. O sea, fíjate, hay cosas que yo siempre he presumido, que tuve códigos de conducta en la pandilla incluso, en la calle. O sea, porque no solo me contaba con la pandilla, o sea, yo andaba en cualquier parte de la colonia y me relacionaba con toda clase de cabrones de todo tipo. O sea, desde gente que estuvo en prisión, gente que sí robaba de otra forma, en fin, o sea, con toda clase de personas, ¿no? Pero yo siempre tuve en mí los códigos de conducta y de respeto que yo presumo hoy que nos enseñó mamá. O sea, nosotros teníamos una cancioncita también, mis hermanos y yo, el que mete mano en bolsa ajena se condena, nunca es bueno robar, es mejor trabajar. Esa cancioncita, si tú quieres, es pedorra, ¿no? No. Pero la cantábamos cuando teníamos 6 7 8 años y vaya que nos la creímos, ¿eh? Cuando estos güeyes querían violar a esta señora, que estaba guapísima, creo que uno de ellos era el que me había quitado la chamarra. Y yo les dije, a ver, hijos de su madre, antes de que la vio, nos partimos la madre, porque venimos a robar, no a otra cosa. Yo estaba bebiendo así en algún lado, en algún otro barrio, y un día llegó un güey ahí a la 8 o 9, yo vivía en la 19, o sea, 10 calles lejos de mi lugar. Mi pandilla se contaba en las 6 7 8, pero estaba en otro barrio, ¿no? Y llegó un güey y me dijo, ¿tú eres el calvo? Y le dije, sí. ¿Por qué? Pues así, ¿no? O sea, se te sube así como que, ¿no? ¿Qué te tomas, cabrón? Yo un día estaba en la 40 y me iban a dar en la madre, esto y lo otro, y tú me salvaste. Y la madre, ok, tráeme un martel. O sea, ese tipo de conductas empezaba yo a tener. A los 19 años me compré mi primer coche. Recuerdo un día que iba con varios amigos y vi cómo le estaban poniendo en la madre ahí a un chavo entre cuatro. Estacioné mi coche, me bajé y fui a hacerle el paro, ¿no? Y obviamente los chavos que iban conmigo pues también se bajaron, me hicieron segunda y así. O sea, yo no me sentía Robin Hood ni me sentía el héroe de la colonia, no. Pero yo tenía un pedo con la injusticia, ¿Por ¿no? qué crees tú? No sé, como que siempre me incliné del lado del débil, ¿sabes? O sea, no, pero es que era un desmadre. O sea, yo jugaba fútbol y yo provocaba las pisas en el campo del Bordo de Sochaca. Pero, o sea, como que sí, como que siempre me incliné a defender al débil. Si hoy lo analizo, probablemente porque así yo me sentía, ¿no? Tal vez tú mismo te sentías débil o bien como que querías proteger a la gente porque sientes que nadie te protegió a ti. Exacto, a eso voy. O sea, probablemente como yo me sentía así,
¿no? En la infancia, en la adolescencia, en el momento que yo tengo la posibilidad de ayudar a alguien, de defender a alguien, que quizá era lo que yo en ese momento no lo sabía, pero probablemente hoy sí lo sé, ¿no? Que yo me sentía vulnerable, yo me sentía, como te lo mencioné, a mí nadie me dijo, échale ganas, tú puedes, yo te cuido, yo te protejo, yo te amo, yo te quiero. Yo no me sentía así nunca, ¿no? Es más, yo en algún momento de mi vida, creo que alguna vez tuve alguna sesión con una psicóloga y me decía, regrésate al momento en que fuiste feliz, en tu infancia. Madre, no lo encontré. O sea, qué triste que no haya encontrado un momento en el que fui feliz, en la infancia. O sea, de verdad, ni un momento. No, ni madres. Por ahí hay un chispazo, ¿no? Recuerdo que mi hermano Rubén y yo jugábamos con unos soldaditos y unas canicas y probablemente en ese momento fui feliz, güey. O sea, no encuentro. Yo estaba enfadado. Yo estaba enfadado, estaba eh, por ahí de repente en la cuadra. Yo tendría unos 10 años más o menos. Me juntaba con el Chocolate, el que mi hermano decía que era más chingón que yo en el fútbol. Solo con él. A mí me decían puerquito porque estaba medio gordito en ese tiempo y a él el Chocolate. Entonces mi hermano Pedro, Rubén, Pablo y Luis se juntaban y él y el Choco y yo, ¿no? Entonces nos hicieron una canción, bandita chiquita, un chocolate y un coin coin, o sea, un puerquito, ¿no? Yo me con mi hermano Pedro, toda la infancia nos dimos en la madre. Muchas, muchas, muchas veces. Algunas por algo que yo hacía, algunas por algo que hacía Rubén y yo le pegaba y entonces entraba Pedro, o sea, ya sea que me peleara por Rubén o por Pedro, pero siempre me estaba peleando con Pedro. Pero esas buenas, ¿no? Pero de chavitos, 10 11 años por ahí, algo así. Y yo me acuerdo que yo no dejaba que me ganara. O sea, pues era más alto que yo, más grande y todo. O sea, hay fotos, muy pocas de la niñez, pero Rubén estaba aquí, yo aquí y Pedro acá. O sea, me ganaba mucha estatura, siempre me ha ganado mucha estatura. Yo soy el más chaparro de todos mis hermanos. Me ganaba y yo agarraba el palo de la escoba, el espejo, una silla, la plancha, lo que fuera, y se lo estrellaba. O sea, yo no permitía perder. Con mi hermano Arturo nunca me enfrenté a los golpes. No sé qué hubiera pasado, la verdad. Con mi hermano Rubén, una vez me acuerdo que yo llegaba tomado y ponía el estéreo a todo volumen, Led Zeppelin, los Doors, etcétera. Y mamá pues no me decía nada. Y un día yo estaba acostado en la cama y llegó Rubén tomado y puso la música y mamá lo empezó a reprender y yo estaba acostado y mamá lo seguía reprendiendo, que le bajara, que le apagara y que no sé qué. Y él se, como al calvo sí se lo permite y no sé qué, y la chica, y no sé qué. Y yo me paré y le dije, Rubén, te está diciendo mi mamá y que me empieza a agarrar unos... Ya estábamos grandes, 17 18 años, Rubén y yo. Yo no le hice nada, por supuesto, pero sí lo sometí para que no me golpeara, ¿no? Me di cuenta que Rubén probablemente en ese momento estaba sintiendo envidia, ¿no? De que mamá me permitía lo que fuera. La situación es que mamá no podía, o sea, mamá no podía conmigo, ¿no? Recuerdo que Pedro, él a los 17 años embarazó a una chica de 15. Yo tenía 15. Y en ese momento, Pedro se tuvo que ir de la casa para juntarse o casarse con esta persona. Un puto para mí. A mí el abandono me podía mucho, fuera de quien fuera. Yo tuve amiguitos, yo creo que siempre buscaba alguien con quien hermanarme, siempre. Porque desde niño me acuerdo que tuve un amigo Federico, después un amigo Fernando y así, ¿no? Y por alguna razón se tenían que ir de la cuadra o de mi vida, ¿no? Entonces, para mí eran pasos, para mí era un dolor que alguien se me fuera. Cuando se fue mi hermano Pedro, sufrí mucho, me dolió mucho. Cuando se murió mi hermano Martín, ya te lo comenté, pero cuando se fue mi hermano Pedro, que no se iba de mi vida como tal, pero ya no iba a estar ahí con nosotros, a mí me pudo mucho, ¿no? Pues así me sentía, ¿no? Yo ya bebía, yo empecé a beber
más o menos fuerte como a los 14 años, más o menos. ¿Te acuerdas de tu primer trago? Sí, mi hermano Pedro, el que me sigue hacia arriba, y mi primo Fernando, salieron de chambelanes con una vecina y se hizo la fiesta y todo. Ahí fue mi primer peda. Yo tenía 12 años, precisamente 12 años. Fue una experiencia desagradable, realmente desagradable, porque me acuerdo que quedé así en un sillón, durmiendo. La borrachera no me gustó. Yo dije, ni madres, yo no vuelvo a probar alcohol, ¿no? Pero resulta que como a los 13 años más o menos, yo iba en la secundaria, como en segundo o tercero, no me acuerdo, llegó un amiguito, un compañero del salón, y traía un frasquito y nos dijo, vamos a probar esto, saquen papel de baño. Y entonces lo mojó y nos lo pusimos en la nariz y todo esto. Entonces, pues era tiner, ¿no? ¿Qué se siente? Ay, Dios, me gustó, me gustó. O sea, inhalar tiner, un solvente, es como irte a otra dimensión. O sea, ¿Te sales de la realidad? sí, sí. ¿Ves cosas? ¿Cómo es? Fíjate, esto es bien interesante porque yo cuando tenía como 11 años, 12 años, por ahí, había una familia que le rentaba a mi abuelo un cuarto. Le decíamos la borrachita. Era la señora Imelda. Creo que tomaba pulque, no me acuerdo. Pero tenía varios hijos, tenía como 5 hijos. Entre esos hijos estaba Víctor, que también se había vuelto amigo de mi hermano Martín. Era de su edad más o menos. Y estaban varias hijas. Pero se escuchaba que había una hija que estaba internada en un orfanato, reformatorio, no sé, algo. Un lugar para niños, ¿no? Y un buen día llegó esa niña, Patricia, la Pato. Estaba preciosa, estaba hermosa y me coqueteaba y yo me enamoré. Pero resulta que se hizo novia de Martín. Pero yo estaba enamorado de ella y sí llegamos a besarnos. ¿Y por qué la menciono? Porque el primer beso que yo le di a ella me olió a cigarro y me olió a cemento y me encantó. Y ella compartía y ella y otros que habían fumado y que inhalaban cemento, compartían que habían visto a Dios, que habían visto a la Virgen, que habían visto al diablo, ese tipo de cosas. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué veré yo? Yo me consideraba de alguna manera loco. Loco en el sentido, pues del desmadre, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué voy a ver con mi mente loca, no? Y entonces, con esa intención yo me drogué. La primera vez con a los 14 años, pero ya había probado los solventes. Yo no vi nada, ni con la ni con los solventes. Lo único que me pasaba con los solventes, sí, es algo, ¿cómo te diré? Es algo que es rico. O sea, el olor es rico, el efecto es rico. Te mareas, te sientes... Yo me regresaba porque empecé a inhalar muy seguido, si no es que diario, durante 3 años. O sea, de los 13 años a los 16 años, prácticamente yo inhalé, si no diario, muy frecuentemente tiner. Ya no era tiner, ya era activo, se llamaba activo. Es un PVC. Sirve para lo mismo, son solventes. Solo es más Pero fuerte, me sí, imagino. sí, sí. Tiene distinto sabor, porque hasta gasolina llegué a inhalar, ¿no? Yo me drogué una cuadra de donde yo vivía. Y recuerdo que me regresaba a mi casa y me regresaba así como flotando, ¿sabes? Así como si fuera un astronauta. Y era una sensación bien padre, ver el piso distorsionado y así todo. Pero imágenes como tal yo nunca tuve, ¿no? Un buen día, por ahí de los 16 años te digo, dije, no, ya no quiero. Y lo dejé, pero ya estaba metido en el alcohol. O sea, todo ocurrió ahí como en combinación, ¿no? Porque pues obviamente tomábamos y nos drogábamos y así.
pero yo empecé fuertemente en el alcohol por ahí de los 14 años más o menos. ¿Y a qué te refieres con fuertemente? Cada 8 días, no un ratito, ¿no? O sea, toda la noche, el día siguiente, la noche siguiente, ¿no? O sea, no era, vamos a reunirnos y nos tomamos una copita, 3 cervezas, no, no. Me seguía toda la noche, al otro día en la mañana, y así. O sea, a eso me refiero. Como fuertemente, pues obviamente yo con 16 años, ya te digo que me juntaba con gente de la cuadra. Había personas de 20, de 28, de 30, quizás hasta más, que les gustaba que yo estuviera ahí con ellos tomando, ¿no? Yo tenía mucha anécdota que contarles, siempre, aventuras, golpizas, cosas, ¿no? Tenía siempre mucha historia que contarles y eso les encantaba. Entonces, pues gente adulta, gente mayor bebía conmigo o yo bebía con ellos. Entonces, yo ya era un adulto, a los 16 años yo era un adulto. O sea, yo desde los 12 años ya me compraba mis propias cosas para la escuela. Desde esa edad me acuerdo que a la señora de enfrente, la señora Mago, le compraba los perfumes de Avon y todo esto. O sea, ya me gustaba oler bien, ya me gustaba, me ponía las camisas que le regalaban los licenciados a mi mamá y yo vestía de pantalón de mezclilla entubado, pero con camisa de vestir, ¿no? Era un adulto. Yo ya me mantenía a mí mismo, porque trabajaba de lunes a viernes y aparte trabajaba sábado y domingo. O sea, yo ya me sostenía a mí mismo. Entonces, solo cursé 2 años del CCH. Eh, por supuesto que nunca llegué a la clase de las 8 de la mañana, entonces, pues obviamente reprobé la materia que estaba en el primer horario y terminé el primer semestre debiendo 2 materias, creo. El segundo semestre debía 4 y para el tercer semestre debía 2. Entonces ya era todo lo que correspondía al semestre actual más lo que venía arrastrando. Entonces dije, no, ahí muere. Dejo de estudiar, me voy a dedicar a trabajar y pues a ver, me despedí de un buen amigo que había estado conmigo toda la secundaria, que era pues como un hermano por elección, y le di la mano y le dije a ver a quién de los dos le va mejor en la vida y adiós. Dejé la escuela, ¿no? Yo tenía no dos novias, tenía una novia y una exnovia que no se caían bien, no se llevaban bien, no se hablaban, pero se pusieron de acuerdo para invitarme a un anexo. Yo no sabía en ese tiempo que era un anexo, ¿no? Me dijeron, oye, Enrique, hay un lugar en donde te puedes, pues, te pueden ayudar. Porque yo para ese tiempo estaba haciendo muchas cosas, locuras. En el momento que estas dos chavas, Toña y Marta, se ponen de acuerdo y yo me aventaba a los coches. O sea, los coches iban andando y yo como desmadre, como aventura, me aventaba a los coches y caía, atrás de ellos ileso, ¿no? O sea, pero no es como que buscabas morirte, o sea, No, pero más allá de eso, en mi interno, después, analizando, supe que era pues por llamar la atención, por la aceptación. O sea, mi tema siempre fue la aceptación. Yo siempre busqué por todos los medios ser aceptado, ¿no? Entonces, para mí era una forma de llamar la atención. Obviamente se me ha cuestionado, ¿no? O sea, ¿por qué no llamar la atención de manera positiva, ¿no? Quizá como Pedro, ¿no? Estudiando, mi hermano Pedro hoy tiene 3 maestrías y la chingada. O sea, yo llegué al segundo semestre del CCH, ¿no? ¿Por qué no llamar la atención de otra forma, ¿no? Siendo un atleta pues, de alto rendimiento, metiéndome a la militar o X, ¿no? O sea, obviamente como joven, pues me iba por lo más fácil, realmente, que era llamar la atención de manera negativa, ¿no? Acepto irme al anexo. a este lugar. Yo no sabía que era un anexo, yo no sabía, a mí me dijeron, hay un lugar donde te pueden ayudar. Fíjate que yo en ese momento no sabía, yo había tomado durante 3 meses todos los días. Me había metido en una de problemas que no tienes idea con la policía, con mi tío porque se pasó de listo con mi mamá,
rompía los vidrios de la cuadra porque sí, me peleaba en el campo de fútbol, o sea, hacía un chingo de cosas. Pero más allá de eso, yo ya tenía lagunas mentales en mis borracheras. No sabía qué había pasado. Un día amanecí así todo adolorido del cuerpo y demás y le pregunté a mi hermano Rubén, oye, ¿qué pasó ayer, güey? ¿Me peleé o qué pasó? No te hagas pena. Yo tenía las manos ensangrentadas, los pies ensangrentados, cortados, y me empiezan a narrar. Yo recuerdo que mi mamá había tenido una situación ahí con el tío Fernando, que también te digo que llegó a vivir ahí. Él se dedicaba a las flores, tenía un negocio de flores en Jamaica, y ellos cortaban botes allá arriba en la azotea. Entonces, un buen día se pusieron en la azotea de mamá, y mamá les reclamó, y mi tío le faltó al respeto a mamá, y ahí tal. Entonces yo, en mi borrachera, busqué a mi tío, pero no lo encontré, y al no encontrarlo, le puse en la madre a todos los vidrios de su casa, incluyendo el de su camioneta, o sea, pero con mis manos, con mis pies, así, ¿no? O sea, yo ya borracho, desquiciado, empecé a romperle todos los vidrios a mi tío. Entonces al otro día, bueno, al otro día yo amanecí porque llegó a buscarme la policía, ¿no? Así a tocar hasta la puerta de donde estábamos nosotros. Cuando se resolvió lo de la policía y se fueron, es cuando yo me percato que traía dolores en mi cuerpo y así. Entonces le pregunto a mi hermano y me dice que una noche anterior me fui caminando a la casa de quien estaba bebiendo conmigo todos esos días, y me acompañaron. Entonces nos encontramos a unos judiciales en el camino, me vieron todo ensangrentado y demás. Total que nos iban a dejar ir, pero yo cometí el error de hacerle así a un oficial en su camisa y pues lo manché todo de sangre. Y me dijo, no me toques y le vuelvo a hacer, ¿no? Santa que nos metieron los judiciales, ¿no? Se metió mi hermano, se metió el otro y así, pero pues nos pusieron una. Entonces ese tipo de cosas hacía. En ese tiempo que estuve tomando todos los días, yo no sabía si estaba alucinando, porque estaba viendo la televisión así entre mi peda y cruda y demás, y veía una figura ahí al lado de la televisión. En otra ocasión, vivíamos en un cuarto todavía, nos separaba un ropero, a mi mamá, a su cama y a nosotros, y aquí en el ropero estaba viendo una silueta, cómo se estaba así cambiando, ¿no? Yo no sabía si soñaba. Una ocasión estaba durmiendo y vi la cara del diablo aquí. Otra ocasión estaba durmiendo y creo que era la mitad de Jim Morrison y la mitad del diablo y así, cosas así empezaban a ocurrir en mi mente. Entonces no sabía si realmente las veía o las soñaba o qué cosas estaba pasando, ¿no? Entiendo que tomabas todos los días, pero además de eso seguías consumiendo tiner, nada, era puro alcohol. Así es, Ah, ok. así es. ¿Qué era Sí, lo que tomabas? lo que fuera. Ah, o sea, no tenías como una No, bebida de preferencia. no. No, no, no. Los solventes los dejé a los 16 años y jamás los volví a agarrar. La marihuana la fumé ocasionalmente y jamás la volví a agarrar, ¿no? O sea, no, no, no me aficioné, pues. Entonces era solo alcohol. Y estas chicas me invitan a ese lugar. Yo me imaginaba que hasta iba a haber, pues como en el CCH, a lo mejor una cancha de voleibol que podía servir también cancha de tenis o algún pedacito. Y dije, ok, voy, porque sí quería sanar mi mente, ¿no? Y ahí voy. Recuerdo que llegué trajeado porque mi mamá nos traía ropa de los licenciados y yo había agarrado por ahí un trajecillo azul cielo que me había encontrado y que me quedaba bien. Llegué trajeado un domingo con mi cuba en mano al lugar y subí las escaleras y estaba ahí todo el salón, pues en una junta, ¿no? Y Pero tú saqué. sabías que a lo que ibas era que te ayudaran a dejar de tomar. No. Eh, Hay un lugar donde te pueden ayudar. Sí, se lo atribuían a mi alcohol, ¿no? Pero yo dije, bueno, pues voy a ir a ver de qué me sirve, de algo me ha de servir, ¿no? Entonces ya llegué y todo, y pues era un anexo de Alcohólicos Anónimos. Me internan en un cuarto que le llamábamos de recuperación. En ese cuarto, De recuperación, o sea, me imagino que para pasar la abstinencia o algo así. sí, o sea, en ese cuarto, obviamente un anexo es una casa grande, donde se llevan a cabo juntas,
pero antes de poder entrar, digamos que a la comunidad, tienes que llegar a un cuarto de recuperación donde si ya eres un alcoholicazo, pues a lo mejor puedes tener reacciones, ¿no? Entonces ahí en ese cuarto te están observando, para cortarte la borrachera paulatinamente o de un trancazo o así. Yo llegué y me ofrecieron de hecho un tecito con alcohol y yo les dije que no, que estaba bien, que el puro té. Vi ahí a una persona que estaba en delirium tremens. Hoy seguramente todo el mundo ha escuchado pues, que en estos lugares a veces pues tienes que recurrir a amarrarlos, ¿no? Esta persona estaba amarrada, hablando puras incoherencias, ¿no? Y así, varios ahí. Coincidí con Toño, que estaba bien, y nos empezamos a hacer amigos y tal. Yo estuve como 2, 3 días en el cuarto de recuperación porque realmente no necesitaba más, ¿no? Pero ahí vi muchas cosas en ese cuartito de recuperación, como este chavo que se metió en delirium tremens y así. Me sacan de ese cuarto de recuperación y pasamos a las juntas. Me aviento los 3 meses del anexo, que en ese tiempo eran 3 meses, y ahí ocurre algo también. Al mes y medio, el encargado del anexo me pide ser su auxiliar. O sea, al mes y medio, a los 19 años, me hago auxiliar del tipo este. A los 2 meses me dejan a mí de encargado de todo el anexo. Con 19 años, hacerme cargo de 150 anexados, hombres y mujeres, darles de comer, recibir a sus familias, ir por ellos. En ese tiempo se acostumbraba a ir por ellos a su casa, curarlos, porque tuve la oportunidad de tomar un curso de primeros auxilios, aprendí a inyectar, aprendí a recetar, aprendí a poner sueros, a curarlos, ¿no? Entonces, mi responsabilidad ya era todo el anexo, incluyendo el cuarto de recuperación. Este, ¿No era demasiada responsabilidad para un chavito que tenía mes y medio sin tomar? sí, sí, pero pude con eso. O sea, ¿Y tienes alguna teoría de por qué te lo encargaron? no. No, mira, yo creo, sin llegar a ser arrogante o vanidoso o soberbio, pues algo veían. Los del anexo seguramente dijeron, este güey es para más que un militante más. O sea, este güey puede con la responsabilidad de 150 cabrones, ¿no? No sé por qué, realmente. Yo no lo busqué, yo no buscaba. Te digo que a mí las cosas se me daban bien fáciles, ¿no? Termino mi anexo por supuesto yo ya tenía llaves, yo podía entrar, salir, irme en el momento que yo quisiera y tal. En ningún momento fue mi intención irme, ¿no? Yo quería terminar mi estancia de 3 meses. Luego ellos le llamaban de media luz, quiere decir que ya podías salir a trabajar y regresar en la noche a tu junta durante mes y medio. Bueno, me aventé esa media luz de mes y medio y les dije adiós. ¿Por qué? Porque yo entendí en ese momento algo. Yo decía, ok, me van a quitar la dependencia del alcohol para ponerme una dependencia nueva que es la agrupación. O sea, se empezaba a manejar, yo empecé a entender que ellos daban a entender que si no estabas ahí permanentemente, te ibas a ir a beber y te ibas a ir a romper la madre y que te podías ahorrar de 10 a 15 años de sufrimiento y no sé qué. Y yo les dije adiós. Yo no vine a dejar de beber. En ese momento fue lo que dije. Yo no vine a dejar de beber. Yo vine a que me curaran mi cabeza y lo aprendí perfecto. O sea, dejar de ver demonios y el diablo y todo esto, pero no a dejar de tomar. Así es. Así O es. sea, nunca dejaste de... No. O sea, en esos 3 meses dejaste de tomar Ajá. y te hacía falta, como que falta físicamente. No, 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 no. No, ni física ni, o sea, no, en ningún momento, ¿cómo te diré? Había una obsesión o una necesidad o un antojo o algo, ¿no? O sea, en esos 4 meses y medio, porque fueron 4 meses y medio, no probé nada, pero a la semana de que cumplí mi media luz, a la semana ya estaba bebiendo. En ese cuarto de recuperación, yo tuve la oportunidad de ver toda clase de cosas, desde alguien que tuvimos amarrado y que se le hicieron llagas en todo el cuerpo y que yo se las limpiaba con un bisturí que le metía 10 centímetros, desde la cañería que se nos tapaba y yo sacaba la mierda con mi mano y a un muerto que se me murió, yo entraba la gente en delirios o en
gente que se convulsionaba, yo ya había aprendido a restablecerlos, ¿sabes? Pues, gente que entraba con gripa, diarrea, cosas así, pues yo ya los recetaba. O sea, yo aprendí muchas cosas. Le daba la información, si eran 150 anexados, imagínate, todos los familiares de esos 150 llegaban el domingo y pues yo subía a darles la información de qué se trataba, qué hacíamos, todo esto, con 19 años. Poco tiempo después, mi mamá ya en este momento trabajaba en la casa de la señora Carolina Ortega, una señora distinguidísima. Le pidió a mi mamá que si conocía a alguien que pudiera trabajar como su mensajero y por supuesto mi mamá me dijo a mí. Entonces ya me fui a trabajar como mensajero de la señora Ortega. Me pagaba muy bien, me trataba bastante bien y todo, pero yo, insisto, tenía el problema del alcohol, ¿no? Y era muy común, muy frecuente, te digo que tomaba viernes, sábado y domingo, y era muy común que yo o faltara el lunes al trabajo, o llegara tarde, o llegara crudo, o llegara casi borracho. La señora que me había contratado como su mensajero, Carolina. Carolina Ortega, ajá, Dios la bendiga donde quiera que esté, me dijo que me pasara a las ventas con ella. Y ¿Ella qué hacía? O ella era gerente de ventas de Carnival de México. O sea, la señora Ortega, cuando me invitó a ventas, seguramente dijo, este güey es para algo más que un mensajero, ¿no? En el momento que ella me invita a las ventas, yo decía, no, ¿cómo cree? Pues si yo aquí estoy bien, usted me paga re bien, me trata re bien. Me convence la señora Ortega a pasarme a ventas, y ahí empieza una historia pues un poco diferente, ¿no? Porque empiezo a ganar dinero. Seguía consumiendo alcohol todos los fines de semana, con dinero, cargando amigos, comprándoles, o más bien costeándoles pues, la borrachera, la comida de todo el fin de semana y demás, hasta que fui despedido de este trabajo. Paso 2 años y medio más o menos pues en bancarrota, encuentro otro trabajo bueno, me meto a vender tapetes persas, tapetes orientales con un iraní. Primeros 2 años y medio como una telenovela, un cuento de hadas, y los siguientes 11 años y medio un infierno. O sea, yo por supuesto no tenía ninguna información de los tapetes orientales, más que Aladino, porque era la única referencia que yo tenía, pero empiezo a meterme mucho a ese mundo, ¿no? Comienzo a venderle, pues toda mi clientela era la gente del Pedregal, de San Jerónimo, Jardines en la Montaña, o sea, gente de alto potencial económico, ¿no? Conozco a una chica que había conocido cuando yo era joven, me la reencuentro, ella tenía 14 aquel tiempo y ahora tenía 21 y me vuelvo loco por ella. Yo ya estaba medio viviendo con mi novia, la que tenía cuando renté mi departamento y andaba trayendo a 3 cabrones y mi novia y todo esto. Yo ya casi estaba viviendo con ella porque ella vivía con sus hermanas en Chalco y yo prácticamente ya me había ido a vivir con ella, ¿no? De estarme desplazando y regresando y así irme a trabajar y todo esto, pues mejor ya me quedé ahí, ¿no? Pero cuando conozco a esta chava, a Blanca, todo cambió. Empecé a frecuentarla, para mí era el canon de la belleza. Una chica alta, apiñonadita, con un cuerpazo, con una cabellera impresionante, o sea, el canon de la belleza en ese momento para mí. Dejo a Marta y empiezo con esta chica. Yo la conozco antes de entrar con el iraní, porque yo me acuerdo que para el momento en que estoy con Blanca, ya no tenía coche, ya no tenía departamento, ya no tenía muebles, ya no tenía trabajo, no tenía nada. Y yo decía, qué chido que Blanca se haya fijado en mí en mi peor momento, porque eso quiere decir que se está fijando en mí por mí, ¿no? Entonces, para mí era satisfactorio, pero al mismo tiempo frustrante, porque, madre, pues si tuve tanto dinero para andar aquí y allá y ahora no tengo ni para llevarla a ningún lado ni así. Pero bueno, empezamos un noviazgo padrísimo. Medio año me duró el gusto, igual que con el iraní, que fueron 2 años y medio. Con Blanca me duró medio año el idilio y posteriormente se fue a la mierda porque
el novio que había tenido ella a los 14 años, que era su hermano de mi mejor amigo del que me despedí en el CCH, apareció. O sea, 7 años después apareció Tavo y él ya estaba casado, ya tenía familia y todo. Y pues para mí obviamente Blanca había sido una a los 14 años y otra a los 21, ¿no? Y yo no la relacioné con Tavo en ningún momento, ni tenía por qué, ¿no? O sea, habían pasado 7 años, Tavo para mí pues había sido su noviecito de adolescencia de ella y en ese momento va, ¿no? Bueno, aparece Tavo y me dice, Enrique, yo estoy saliendo con ella. Tavo era un tipo altote, guapo, fornido y demás, y me dio como que santo y seña y me desmadró el noviazgo, ¿no? Yo esa noche no dormí, esa noche lloré, esa noche pensé, esa noche berrié y al otro día en la mañana llego con Blanca y le digo, Blanca, ¿qué te hace falta? Y me dijo, ¿por qué? Pues sí, ¿qué te hace falta conmigo? Nada. ¿Por qué me hiciste esto? Y le empecé a reclamar y agarró sus piecitos y se fue a la casa de Tabo a hacer un desmadre. Tabo ya era casado con familia y todo y llegó a la casa de la señora Juana, que era la mamá de ellos, que eran mis amigos de toda la juventud, adolescencia y todo esto, que me sacó varias veces de problemas con la policía y demás. O sea, si la policía me agarraba y yo decían a alguien que responda por ti, los llevaba con doña Juana. Era la mamá de mi mejor amigo y de su hermano, que era el chavo que se estaba pareciendo a desmadrar mi noviazgo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque tiene algo muy importante en mi vida, ¿no? Empieza un infierno con Blanca a través de eso. Empecé a desconfiar de ella, empecé a cuidarla, dejé el fútbol, dejé el box, dejé la lectura, descuidé el trabajo, dejé amigos, todo por ella. La empecé a mantener físicamente, verbalmente, y duró 2 años eso, ese infierno, porque realmente fue un infierno. Terminábamos, le pedía perdón, regresábamos, la golpeábamos, regresábamos, y así, 2 años. Ya no hubo felicidad, ¿no? Terminamos completamente y definitivamente porque ella así lo decidió y empezó a salir con alguien más y yo andaba muy mal. Ahí sí comencé a buscar la muerte. Nunca, 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 nunca le había pedido a mi familia que hiciera o que viera por mí. Yo me sabía defender solo, yo me sabía dar en la madre solo, yo resolvía solo lo que tuviera que resolver. Recuerdo que a mi familia le dije, tengan cuidado conmigo porque no sé qué vaya a pasar. Por favor, échenme la mano. Estaba Arturo, estaba Pedro, estaba mamá, estaba Rubén todavía aquí, estaban todos, ¿no? Yo tenía miedo de que yo pudiera atentar en contra de mí, ¿no? Pero sí lo quería hacer. Me fui a meter a lugares donde yo sabía que no era bien visto. Me sacaron un cuchillo de este tamaño, me sacaron la pistola. Por supuesto que nos dimos muchas veces en la madre y cosas así. Y yo andaba así mal, ¿no? Me empecé a utilizar más todavía, escribía, no dormía, no comía, la espiaba, todo eso, ¿no? Y seguía trabajando con el iraní. Ya con el iraní tampoco había ese cuento de hadas, ya también con el iraní tenía pedos. Llegaba tarde, faltaba, empezábamos a tener ya muchas broncas, el iraní y yo. Duramos 11 años el iraní y yo porque él no me corría, le era buen vendedor, le daba buenos resultados. Yo no me iba porque pues obviamente obtenía todo lo que necesitaba de ahí. Un buen día estaba organizándome con unos amigos ahí en la tienda del iraní un domingo, porque me tocaba abrir en domingo. Era la temporada, no siempre se abría y estábamos ahí bebiendo y yo estaba muy mal, física y emocional y de todo, ¿no? Yo había aprendido en AA, en el anexo, que el hablar te libera, que el hablar te sana, te cura, ¿no? Te aligera, ¿no? Entonces yo me la dedicaba, pues hablando, y hablando de mi relación destructiva con Blanca. Estaba muy alcoholizado, muy, muy alcoholizado, y me dice el pingüino Jaime Carapia, ¿quieres alivianarte? Y le dije, sí, dame 500 pesos. Se los di, se fue a Tepito, regresó, y me empezó a hacer unas líneas de coca. Y de que estaba yo así, todo
borracho, mal plan. Ay, hijo de su madre, ¿no? Yo tenía a los 19 años que empecé a trabajar en Carnival con la señora Ortega, un dealer ahí en esa, que yo le pedía, Benja, dame algo que me baje la peda. No quiero algo para alucinar, ya no como a los 14 o 15 quería, ¿no? No, 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 dame algo que me permita seguir tomando, pero que no me permita emborrachar, ¿no? Cuando el pingüino me lo pone en la mesa, dije, de aquí soy. Conocí la coca. Durante 4 años estuve metiéndome coca, pero ocurre algo ahí trágico. Cuando el rompimiento de Blanca, conozco a Vero. Todavía estaba lastimado por lo de Blanca, todavía estaba obsesionado, todavía estaba clavado, como quieras llamarle. Y conozco a Vero. Yo ya me quería salir de la relación con Blanca, pero no podía. Y conozco a Vero, una niña tierna, dulce, de casa, y nos embarazamos. Al mes de conocerla. Yo todavía clavado con Blanca. Pero pasa que en este inter de que conozco a Vero y se embaraza y nos permiten tener una comunicación y todo esto, yo ya le metí a la coca cada fin de semana. Todos los fines de semana. Viernes, sábado y domingo. O sábado y domingo. O viernes y sábado. O sea, a mí el doctor Román me dijo un día, aquí que ten cuidado porque a la quinta vez que le pones a la coca ya eres adicto. Pues así fue. Me hice adicto. Entonces, cuando Vero se embaraza, su papá hábilmente me pone un planteamiento en la mesa y me dice, haz como que aquí no pasó nada, casi casi sácate a tu madre, nosotros nos hacemos cargo y olvídate del bebé. Y para un güey como yo, eso fue un reto, ¿no? Porque me dijo, o bien, no te vas a llevar a mi hija a casa de tu mamá ni a mi casa, consigue un lugar, consigue una estufa, una cama y lo mínimo y vemos a ver si es cierto. Pues fue un reto, a huevo que pueda, ¿no? Yo no tenía planeado casarme, tenía 27 años, casi 28. Y yo pensé, yo fui un hijo abandonado, no voy a abandonar a mi hijo. Y entonces apuesto a que podía ser, a que podía resultar esta relación con Verónica. Y error, rotundo error, porque tú no puedes estar con alguien que no amas. No es recomendable. Hoy se lo digo a toda la gente. 25 años duró nuestro matrimonio. Wow. 2 años y medio seguí con el pedo de Blanca, ya casado, ya con mi hija, valiéndome madre mi esposa. O sea, pero te hago una pregunta. ¿A qué te refieres con que seguías con el pedo de Blanca? ¿Seguías enamorado de ella o más bien sí tenían una relación? No, 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 no. Seguía en mi cabeza, seguía en mi mente, seguía en mi corazón, seguía en mi cuerpo, seguía en mi necedad. Ya no teníamos nada que ver. Nada. Pero yo seguía obsesionado. ¿Por qué te obsesionó tanto Blanca? A su madre, no sé. Nunca lo he sabido. Realmente nunca lo he sabido. Es la única mujer con la que estuviste tan obsesionado. Sí, Y es la única que golpeó. sí, sí. Por la única que he dejado el deporte, por la única que he dejado los libros, por la única que he dejado amigos. ¿Y ella cómo era contigo? Pues obviamente el primer medio año, te digo, era amorosa, era un noviazgo esplendoroso, mágico, juguetón, divertido. A ella le gustaba bailar, a ella le gustaba vestirse coqueta, sensual, atrevida, ¿no? Y esa era mi pelea con ella. Que se vistiera así, que fuera así, todo esto. Yo le decía en algún momento, vámonos a bailar a otro lado, porque yo la empecé a sacar. O sea, ella pues, tenía 21 años, yo 25. Empezábamos a salir por ahí a la cuadra y todo, pero yo como era un pinche pandillero que andaba en toda la colonia, pues le decía, ahora vamos acá y ahora vamos con mi pandilla allá y tal. Bueno, pues al rato eso le encantó, ¿no? Y entonces al rato, como bailaba poca madre, al rato ya bailaba con uno y con otro y con otro y ese era mi pedo. No hacía absolutamente nada. Ella dice que nunca me engañó, ni con Tavo ni con nadie.
que le gustaba bailar, que le gustaba el desmadre. Muchos, muchos, muchos años después hablamos, nos vimos, hoy hablamos, nos vemos sin tema, ¿no? Ella dice que no tiene nada que perdonarme, que me perdonó hace mucho, que ella provocó, que ella estaba pues muy inmadura, que no sabía lo que quería, que ella fue muy responsable de todo esto que ocurrió y tal. Eso es con respecto a ella. Con respecto a mí, lo he trabajado muchísimo. O sea, le he pedido perdón en todas las formas posibles, ¿no? Directamente o indirectamente lo he trabajado mucho, ¿no? Yo descubrí que no era un tipo matador o posesivo o así, o sea, porque con ella es con la única persona que he vivido eso, ¿no? Entonces, pues me desquició, ¿no? Completamente me desquició. Pero bueno, pues ese tema quedó resuelto después de 2 años y medio y empiezo mi matrimonio con Vero, ¿no? Lo he trabajado mucho porque obviamente hay muchas cosas que trabajar. Mi hija Frida tiene hoy 27 años y vivió todo ese desamor, todo ese desinterés, ¿no? Yo era un güey que me salía, trabajaba, vivía todavía en esa, trabajaba en San Jerónimo, o sea, me hacía hora y media, 2 horas de ida, 2 horas de regreso, más las horas que estaba en el trabajo, o sea, no estaba en casa. Y el viernes y el sábado, pues obviamente no llegaba. Me alcanzaba, y llegaba pues el domingo, me las llevaba a Liverpool, me las llevaba al cine, este, les compraba cosas, etcétera, y era como pagaba mi ausencia, ¿no? Mi adicción, porque ya era un adicto, ¿no? Después de 4 años la empecé a cocinar, ya a consumirla como piedra, como tal, y ya nunca me salí de ahí, ¿no? Mi hija Frida, una ocasión por alguna situación porque yo todavía pues, tenía 40, 38, 40 y más y todavía era un desmadre. Todavía andaba con amigos, con mujeres, por acá, por allá y pues obviamente no llegaba a casa y demás. Un tiempo cuando mis suegros descubrieron por alguna situación que hice que consumía cocaína, pues, se espantaron y me alejaron de su hija, ¿no? Estuvimos separados como cerca de un año, 9 meses, y yo salía con Frida todos los fines de semana y demás, y la verdad pues era muy doloroso despedirme de ella y todo esto. Cuando volvimos, Vero y yo, para mí siempre Frida fue lo más importante en toda esa época, ¿no? Honestamente tuve algunas situaciones que ver con otras mujeres y siempre regresaba a mi hogar por Frida, ¿no? Les decía claramente que yo no me iba a separar, que tenía familia, que estaba con mi esposa y con mi hija y que eso iba a ser así siempre, ¿no? Y siempre regresaba por Frida. Comento que es un error porque yo creo que hubiera sido muy distinto que me hubiese separado de Vero porque no la amaba, pero que jamás me hubiera separado de Frida, que estar ahí y que Frida pues indirecta o inconsciente o conscientemente se diera cuenta pues que no había amor, ¿no? Porque realmente dicen que el dinero y el amor pues no se pueden ocultar, ¿no? Y tampoco el desamor, ¿no? Obviamente a mí no me interesaba pues, no llegar, no me interesaba, yo veía gente que salía de trabajo y corría a su casa pues, porque quería estar con su mujer, porque quería estar con su familia. Yo no, al contrario, me inventaba cosas para hacer, para llegar al otro día o así, ¿no? Entonces, esa es la vida que empezó a ocurrir en mi matrimonio, ¿no? Este, Frida a los 12 años, alguna cosa así, se entera que yo me drogo y se entera que le estaba tirando ahí el perro a una vecina, nos corren de ahí y Frida me dice, yo te tenía en un pedestal y te caíste. Y jamás volví a estar en ese pedestal. El día de hoy Frida no me habla. En algún momento
me ha lastimado, me ha atacado. Hoy cada vez ha sido menos doloroso porque ya no bebo, ya no me drogo. Llevo 2 años, 7 meses. Nunca he sido alguien ventajoso, ambicioso, envidioso. Yo le decía hace tiempo a una persona, es que tengo 4 características. No odio a nadie, no envidio a nadie, no me chingo a nadie. Así vivo el día de hoy y no es que quiera recibir premios o aplausos o que me haga pensar de que no lastimé, ¿no? A mis hijas, a mi esposa. No, pero yo siempre cuestioné, este, ¿por qué como hijos? Y no es que lo hayan repetido, ¿eh? O sea, mis hijas afortunadamente ninguna de las dos, ni bebe ni se droga ni nada. ¿La chica cuántos años tiene? Tiene 18, 18 y medio. ¿Y con ella sí tienes relación? Muy poca, pero yo no percibo odio de parte de ella, percibo indiferencia. Eh, entonces, esa parte, la verdad es que sí me duele, sí me ha podido, porque yo digo, ok, yo veo a mucha gente pues, que no son padres ejemplares, ¿no? Habrá quien sí, pero bueno, yo puedo ver a los que no, y sus hijas los aman, los aprecian, los procuran. Yo digo, a mis hijas nunca les faltó dónde vivir, qué comer, qué vestir. No les faltaron vacaciones, nos íbamos 2 o 3 veces de vacaciones al año. Siempre fueron en colegios de paga, siempre fueron a buenos lugares a comprar cosas, a comer y todo. O sea, siempre vieron que su papá leyó, que su papá hizo ejercicio, que su papá trabajó. ¿Y por qué ver? Nada más ven lo que hizo mal. ¿Por qué? Soy ser humano, siento, me quedé por ellas. De Frida puedo decir que no estuve en sus festivales, que no estuve en sus firmas de boleta, que no estuve para ella, pero para Gala sí. O sea, cuando dejé de trabajar con el iraní, me fui a vender coches. Y si bien seguía en mi desmadre, ya me daba el tiempo para ir siempre a todo lo de Gala, a su escuela, firmas de boletas, clases abiertas, festivales, todo. Bueno, me la llevaba al trabajo, íbamos acá, íbamos allá. Siempre fui el papá que recogía a las niñas o por lo menos que las entregaba. O sea, para ver con quién andaba Frida y estar seguro de que estaba bien y todo esto. Siempre voy a ir a una fiesta, papá, ok, perfecto. Y entonces iba a dejar a una, otra amiga y ya me regresaba con Frida. O sea, no he sido el mejor papá, pero he hecho un chingo de cosas. Y obviamente el no sentirme valorado sí es algo que me ha pegado, ¿no? ¿Has intentado hablar con Sí, ellas? claro. La última vez, fíjate, porque fíjate, yo comencé a drogar antes del embarazo con Vero, ¿no? Cuando nos embarazamos y comenzamos la vida, yo tuve dos momentos con el iraní. Uno de 1 año y medio y después me corre por lo mismo de mi alcohol. Y luego la segunda etapa que regreso. Entonces, continuamos. En ese periodo de que me separé del iraní, nos fue mal. O sea, no teníamos pues un lugar decente para vivir. Era el inicio del matrimonio, ¿no? Frida estaba muy chiquita, tenía 6 meses. Entonces, solo nos fue mal en esa época, ¿no? Mi dinámica era la siguiente, ¿no? Yo trabajaba de lunes a jueves, normal. El viernes me iba a reventar. El sábado me presentaba a trabajar en las condiciones que fueran, en vivo, con 1 hora o 2 de haber dormido. Llegaba a mi casa y nomás me bañaba y me cambiaba y me iba a trabajar o así. Me seguía en el trabajo para aguantar.
El sábado en la noche otra vez me iba al desmadre. Llegaba el domingo en la madrugada o en la mañana y me las llevaba a comer, a pasear y la chingada. Esa era la dinámica durante años, ¿no? Mis suegros descubrieron que no era un tema pues, de narcotráfico, que espantarse o algo, que no corrían ningún tipo de riesgo, ni ellos ni su hija, de que yo fuera adicto, ¿no? Entonces, ya hasta se lo agarraban de cotorreo. O sea, sabían que yo me drogaba, pero no pasaba nada, ¿no? No le faltaba nada a su hija, a su nieta, no ocurría nada, ¿no? No había violencia, no había pues ningún riesgo, entonces me lo permitían. O sea, mi suegro, mi suegra, mis cuñados, todo el mundo sabía que yo me drogaba y no pasaba nada. En algún momento, alcohol es alcohol, droga es droga y pues se te sale de las manos, ¿no? Sí llegué a tener accidentes automovilísticos, pero no pasaba a mayores. Gracias a Dios nunca pasó a mayores. Pero ya llegaba con el coche chocado o X, ¿no? Comencé a hacer la dinámica que en algún momento me burlé de papá, porque a papá yo lo conocí cuando tenía 17 años. Un día llegó una tía y dijo, soy la tía de don Pedro y vengo a pues suplicarles que vayan a verlo al hospital porque pues tiene piedras en el riñón y probablemente se va a morir y no sé qué. Y entonces no fui al hospital, pero sí fui posteriormente a su casa y lo conocí, ¿no? En ese momento, sí llegué como a la dinámica que decía mi hermano Rubén, no de partirle la madre físicamente, pero sí lo empecé a violentar, sí lo empecé a atacar. Le faltaba el respeto, era como muy, Frontal. sí, como muy burlón, muy desafiante, muy, pues no lo veía como un padre, ¿no? Comenzamos a tener una relación de borrachos. Mi amigo Julio, al día de hoy es mi amigo, él es mi compañero de vida desde los 10, 11 años hasta el día de hoy. Empezamos a tener relación con mi papá, con su esposa, con mis medias hermanas, con mis primos, o O sea, sea, empecé sí a... es cierta entonces la versión de tu mamá que los abandonó. No tanto. Ok. Porque no en ese tiempo, ¿eh? Apenas he platicado con don Peter, y Don él, Peter es tu papá. sí, Pedro Venegas. Le dije, oye, don Peter, ¿y nunca me buscaste? Sí, sí, te busqué, hijo. Y le creo porque esta es una acción que Adriana cometería, o sea, mi mamá. Me dijo don Peter, sí, sí te busqué, 2, 3 veces, pero tu mamá me corría. Me decía que era un bueno para nada, que no tenía trabajo. Claro que eso hizo Adriana. Entonces, yo toda la vida creí que don Peter me abandonó y no me buscó jamás, que le valí madre. Hoy me entero que sí me buscó, pero que mamá lo corrió, ¿no? Adriana obviamente no sabía el daño que estaba causando, no lo sabía, porque a mí sí me estaba causando bastante daño, ¿no? O sea, yo te juro que en mi mente veía que don Peter llegaba ahí a la cuadra y nos sentábamos en la banqueta a platicar y todo esto. O sea, yo tenía esa ilusión y el saber que nunca ocurrió, pues para mí era doloroso, ¿no? Quizás si yo hubiera sabido que sí me buscó 2, 3 veces, yo lo hubiera buscado, no sé, en algún momento o algo. Pero bueno, el punto es que lo conocí cuando tenía 17 años, lo atacaba, yo no lo veía como un padre, no lo veía, pues no, Sí, no lo realmente respetabas. no. Fíjate que a mí me decían mis tías, tú te pareces a tu papá, hablas como él, caminas como él, te comportas como él, eres como él, ¿no? Pero también eso lo descubrí apenas. No soy como mi papá. Yo sí me la creí siempre. Don Peter es un señor necio, testarudo, cerrado, así como, no, de esos machos, pero sí tiene cierto machismo en su conducirse en la vida. Pues hijo de su época, ¿no? Sí, sí. No como mi suegro, don Mike, que era un rudísimo el hijo de... Pero a su forma, don Peter también era macho. ¿En qué me doy cuenta que no soy como don Peter? Apenas estuvo enfermo hace poco.
En el hospital mi hermana le acercaba un vaso de agua y se lo quería dar en la boquita y toda la cosa, y don Peter, no, 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 yo puedo, y la chica. O sea, sí, ¿sabes? Es como mi hermano Rubén. O sea, son como muy autosuficientes, ¿no? O sea, yo qué chingados no voy a estar dejando que me consientan. Yo al contrario, o sea, a mí mimen, me consiéntanme, por favor. O sea, otra parte que me doy cuenta que no soy como don Peter es que a mí me interesa mucho el crecimiento, el aprendizaje, la experiencia, la vivencia, ¿no? Yo he vivido el anexo, he estado en temazcales, he estado en talleres, he estado en experiencias, en todo tipo de, para mí lo que sea información y formación, lo acepto bien, ¿no? Aceptas todo lo que te lleve a un crecimiento personal. Así es. Así es. Entonces, los últimos 2 años de mi vida matrimonial me drogué todos los días. Todos los ¿Con días. piedra? Con piedra. Te digo que los primeros 4 años fueron coca. Después todos los siguientes fue piedra. Ya más que alcohol. O sea, ya no me llamaba tanto la fiesta, ya no me llamaba tanto el alcohol. Podía estarme consumiendo piedra con agüita de sabor y ya, ¿no? Durante todo este transcurso de mi vida yo he puesto 2 negocios. Primero puse una papelería enorme, inmensa, hermosa. Tronó, nunca fue negocio. El segundo negocio lo abrí en la pandemia, en el 2021, sin tener trabajo. Mi esposa participaba de este negocio porque es estilista. Al tiempo, medio año, 7 meses de que la abrí, ella se fue del negocio por una estilista que no le agradó y después se fue de mi vida, ¿no? En el momento que ella se va de mi vida, yo seguía bebiendo, ¿no? Y mi estilista un buen día me dice, oye, jefe, creo que ya llegaste a tocar fondo, ya se fue tu familia, el negocio se lo está llevando la chingada. Te veo mal, te estás drogando diario, ya párale. Te llevo a mi grupo, te presento a mi madrina, no sé qué, y yo, no, sácatela. No le hacía caso. ¿Eso en el 2021? En el 21, a finales del 21. Vero se va en noviembre del 21, a mitad del mes. Paola me empieza como a pasar el mensaje, Paola, la mi estilista. estilista, y un buen día me dice, oye jefe, están rentando un cuarto aquí a la vuelta, ¿por qué no vas a verlo? Porque yo andaba buscando dónde irme a vivir. Y ahí voy a buscar el cuarto y no encuentro el cuarto, pero encuentro un grupo de AA. Y dije, yo ya quería pararle, la verdad es que ya quería pararle porque en estos 2 años que me estuve drogando diario, solo 2 noches logré abstenerme, haciendo ejercicio, viendo películas, comiendo palomitas con la familia, lo de esto y lo otro, peleando, leyendo. Pero solo 2 noches. Y cuando se fue Vero, pues me drogué todos los días, ¿no? Pero había algo que ya me decía pararle, ¿no? Ya estuvo. Y cuando encontré este grupo, no es que de inmediato haya llegado. Todavía, una ocasión me acuerdo que ya iba para el grupo y dije, no, mejor me sigo y me fui a sacar dinero del cajero y volví a drogar, ¿no? Pero ya estaba como en mí algo que quería parar. Una vocecilla que te decía ya. Entonces llego, un buen día, fíjate, los dealers que me surtían la piedra, pasaban a mi negocio y me pitaban y me iba con ellos a hacer su recorrido. Les gustaba que les fuera platicando y esto y lo otro y me invitaban ahí un par de mojitos y luego ya me iba a dejar a mi casa. Entonces, esa noche me acuerdo que este chavo me preguntó que cuánto era lo que más me había metido yo haciendo en una noche. Y le dije y me dijo, no, estás bien, güey, nosotros cuánto nos metemos, le dijo a su compañero. Y le dije, ¿cómo lo dejaste? Así, de huevos, de un día para otro. Y esa noche se me quedó esa espina y dije, ¿a poco este güey es más chico que yo? Y al otro día dije, a la chica. 20 de diciembre, dije, ya estuvo. Lo que va o sea, todo lo que fue el 22, el 23 y lo que va del 24, limpio, ¿no? Wow. Sí me acerqué a Alcohólicos Anónimos, pero yo el día de hoy sé que ha sido mi decisión, ¿no? La que me ha mantenido sobrio, la que me ha mantenido limpio. ¿Cómo ha sido tu proceso de sobriedad?
Mira, yo tenía un poquito de temor de que después de 2 años de droga diario, después de 25 años de consumir piedra, tuviera alguna consecuencia física. Y la realidad es que no. Ese último diciembre del 21 que yo todavía me drogué, este, había estado cerrada mi estética barbería porque mi estilista se había caído. Vero ya se había ido, ya no estaba. Paola se había ido y me había dejado solo y había regresado a Anita, que era con la que había empezado. Anita estaba embarazada y creo que se había caído, algo le había pasado, pero habíamos estado cerrados 12 días. Entonces el día 23 de diciembre me empieza a escribir gente que si íbamos a abrir el 24 para que hicieran alguna cita y así. Entonces le empiezo a hablar a Anita, le ruego de que abramos y todo esto, me regala 2 horas según ella de su tiempo y abrimos el día 24 de diciembre. Y ya hicimos varios servicios, yo ya había aprendido a hacer ciertas cosas como aplicar tratamientos, hacer masajes faciales y todo esto. Saqué un servicio y efectivamente Anita se fue como a las 4 horas, yo me quedé trabajando y tenía dinerito. Tenía 4 días que había llegado a Alcohólicos Anónimos, o sea, el 20 de diciembre. El 24 de diciembre dije, no, pues tengo 1,000 pesitos, me los voy a ir a fumar. Dije, ¿qué estoy pensando? Aventé todas las cosas a la chinga. Cerré la cortina, puse los candados y me eché a correr al grupo. Santo remedio. Jamás he vuelto a tener esa idea, esa obsesión, esa necesidad de beber o droga. Sobre todo el día de hoy yo sé que si me tomo una cerveza, una copa de vino, una copa de coñac, voy a valer madre y voy a volver a las drogas. Y obviamente no quiero. La piedra es una química que hoy ya ni siquiera creo que tenga cocaína. O sea, son una mezcla de no sé qué tanta basura. Obviamente yo sé que me hice daño, que en algún momento probablemente puedan aparecer consecuencias físicas, pero más allá de eso, obviamente el daño pues, que le causé a mis hijas, a mi esposa, a mis hermanos, por supuesto, ¿no? Porque si bien, pues se puede decir que nunca les he pedido nada, nunca les he robado nada, ¿no? Casi nunca han tenido que ver por mí. Pedro en aquellos ayeres una vez me sacó de una delegación, hace algunos años me ayudó a medias para salir del torito, pero más allá de eso nunca han tenido que ir a sacarme de algún punto, de alguna situación. Mi hermano Arturo una vez me sacó adelante de un choque o un par de veces. O sea, situaciones que fueron ocurriendo en la vida, pero realmente les he dado muy poca lata, ¿no? Muy, muy poca lata. Pero obviamente el saber que su hermano se... Saber, un día Pedro me dijo hace muchos años, yo no puedo concebir cómo una persona tan inteligente como tú pueda estarse rompiendo la madre, ¿no? Ya, entonces ahorita podemos concluir respecto al tema de la adicción que no tienes ganas para nada. De, o Sí. alcohol. De repente cuando ha hecho mucho calor, se me ha antojado una cerveza, por supuesto. Veo cómo se están tomando una Victoria Super o una Corona bien helada y pues obviamente se me antoja, ¿no? De repente se me antoja, con la familia era muy frecuente que les hiciera clericot. De repente cuando hace calor pues se nos antoja un clericot súper frío. En fin, sí se me ha antojado. Una cerveza, un vino, etcétera. Pero una cosa es que se me antoje y otra cosa es Que lo haga. que lo haga o que tenga la necesidad, ¿no? Llegué a un trabajo y tenía un gerente con el que me iba frecuentemente a comer y así, o compañeros, y me insistían y me insistían y me insistían que me tomara una cerveza, que a poco no me podía tomar una o dos, ¿no? Les decía que no, que realmente no. Y les empezaba a narrar algunas de las anécdotas trágicas que hacía cuando bebía o me y obviamente pues no era algo grato. Me insistían tanto que un día agarré una cerveza y le dije, bueno, ya, me la llevé a la boca y vi su cara de terror como la que acabas de hacer ahorita, porque yo les había dicho 15 días no los voy a dejar llegar a su casa, no los voy a dejar llegar a su trabajo, o sea, nos vamos a estar bebiendo, nos vamos a meter droga y la chingada. Entonces déjenme de chingar. Y ese fue el remedio, agarrar la cerveza y llevármela a la boca. Obviamente la dejé y les dije, paren de mamar, ¿no?
Entonces, yo hoy sé que si me llevo una copa a la boca, ya valió, porque la droga me encantaba. La verdad es que fumarte el primer jalón de piedra es, yo decía, besas a Dios en la boca, ¿no? O sea, es algo muy placentero, realmente es algo muy placentero. No encuentro en sí como tal cuál era el propósito. O sea, porque realmente, mira, a mí me han platicado de otras drogas, ¿no? De ácidos, de ciertas cosas que, que por lo menos los hacen, sí, ver, distorsionan la realidad, ¿me explico? Ven colores, ven figuras, distorsionan la realidad. Y a lo mejor eso es algo, es un estado placentero, ¿no? No. A mí la droga ya al final me ponía muy mal. Me ponía esquizofrénico, paranoico, o sea, no es que viera cosas, no es que sintiera cosas, me aterraba que alguien me descubriera, me sentía anulado. Si yo siempre, ya sabes, me sentí un tiro para lo que sea, mi esposa un día me dijo, es que Enrique, tú resuelves cualquier situación, la que sea, y es real, o sea, tengo esa capacidad de cualquier cosa que pueda ocurrir en la vida la puedo resolver. Bueno, ni siquiera si me ladraba el perrito, podía responder ante eso, ¿me explico? O sea, un ratoncito a mí me aterra de por sí, droga me puede parecer un dragón, ¿me explico? O sea, entonces esa sensación de yo sentirme anulado por completo, no era grato. Entonces, si en algún momento la cocaína cumplió con su propósito que era minimizar mi alcohol, para poder seguir en la fiesta, ya últimas, no había, o sea, no había un propósito, no había una razón por la cual drogar, ¿no? El alcohol, nunca me doy cuenta que nos llevamos bien. O sea, realmente, ya últimas, con un mojito de litro, pues ya tenía suficiente, ¿no? Me reunía por ahí ya en las últimas épocas con un par de amigos, César y Ariadne, nos reuníamos en un lugar para beber, me tomaba 3, 4 cervezas y ahí nos vemos porque ya quiero consumir y obviamente ya no era agradable. Ellos me permitían cuando iba a su departamento consumir ahí. Ya no hablaba, ya no me expresaba, ya me quedaba trabado, o sea, ya no era grato. Esos estados obviamente no los quiero vivir, ¿no? O sea, gastar dinero lo drogarme sin sentir placer, o sea, por el puro sabor del primer jalón, Sí, por la pura adicción. sí, realmente no, no quiero. No voy a tomarme la primera cerveza, no voy a tomarme la primera copa de vino porque sé a dónde me va a llevar, ¿no? Y no quiero. Dado que evidentemente lo que más te duele en la vida son tus hijas, por lo que mencionas más Frida, porque es la que está más enojada, ¿no? Y Gala es indiferente, pero la indiferencia también que es ruda, ¿no? Así es. Si acaso llegan a ver esta entrevista y entienden lo que ha sido tu vida y por qué hiciste todo lo que hiciste, hay algo que si te están viendo, hay algo que te gustaría decirles. Lo que le podría decir a mis hijas es, ojalá y en algún momento, y no sé, y estoy casi seguro que sí va a pasar, que en algún momento lo van a entender, ¿no? Eh, yo, Ibero lo sabe, fui infiel 2, 3 ocasiones, este, duré cierto tiempo con alguna de estas personas y el tema de haberme quedado con Vero, ¿no? Con Frida, fue más bien por Frida en un inicio, ¿no? Yo decía, yo fui un hijo abandonado, yo no voy a abandonar a mi hija. Te menciono estas relaciones extramaritales que tuve porque realmente en algún momento sí pasó por mi mente dejarlas e irme con esta persona o estas personas, ¿no? Pero siempre ganó Frida, ¿no? Siempre ganó. Yo sé que hay de por medio infidelidad,
Yo sé que hay de por medio alcohol y droga, sé que hay de por medio desamor para su madre, pero para con ella, puntualmente, no hubo carencias, por lo menos no las que yo tuve, ¿no? O sea, Frida siempre recibió un te amo, siempre recibió un échale ganas, siempre recibió un tú puedes, siempre recibió, por supuesto, tuvo cubiertos todos sus requerimientos materiales, ¿no? Y eso al final podría no contar, ¿no? O sea, los mejores vestidos, los mejores zapatos, conoció la playa desde muy chiquita, o sea, clases extracurriculares, todas, karate, danza, todo, ¿no? Y a lo mejor eso podría no contar, pero a huevo que cuenta. Yo me quedé traumado y frustrado porque no pude estudiar. Ella pudo estudiar lo que se le diera a su gana. Yo entiendo que está enojada con la vida porque accidentalmente se embarazó a los 20 años. Y digo accidentalmente porque ella me juró y me perjuró que se protegieron todo el tiempo y pues se embarazó, ¿no? Entonces yo entiendo de alguna forma que ella, igual que yo estuve de niño, ella está enojada con sí misma, con la vida, con Dios, con el universo, porque no la veo plena, ¿no? Yo sé que a cada uno nos corresponde una historia de vida, ¿no? Y esa es la historia de vida que a ella le corresponde, ¿no? Y ella me juzga, por supuesto, eh, ella pues me rechaza, me ha lastimado, ¿no? Es muy inteligente, pero me ha lastimado con toda premeditación, alevosía y ventaja, y lo sabe perfectamente, sabe cómo hacerlo. Cada vez es menos el dolor que yo siento, cada vez es menos la intención que yo tengo de persuadirla o convencerla de que tengamos una relación bien, porque aun cuando ya he estado casada, yo he tratado de apoyarla cada vez que lo ocupa, para ella, para mi yerno Iván, para mi nieta Zoe, porque los amo a los tres, ¿no? Pero cada vez la verdad me interesa menos. Esa es una realidad. Si ella ve este video, ella sabrá qué hacer. Ella sabe perfecto que me ha lastimado. Ella sabe perfecto que no me ha valorado. Ella sabe perfecto que no me ha reconocido un carajo lo mucho o poco que hice por ella. Que me haya quedado, que haya preferido estar con mi hija que quizás ser feliz con otra persona, ¿no? Ser yo feliz a ser feliz a otra persona, ¿no? El día de hoy medianamente me llevo bien con Vero. Creo que de las tres es con la que mejor me llevo, ¿no? Con Gala, no sé, o sea, la relación con Gala es diferente, es indiferencia lo que Gala demuestra, no hay un interés por mí, ni para bien ni para mal. Alguna vez, quizá de broma o quizá no tan de broma, o más de una vez, muchas, yo me he atrevido a decirle a Galita que no es hija mía, que es hija del Rines, o sea, un vecino que había en los momentos, pues, quizá más trágicos de la relación con Vero, ¿no? O sea, yo estaba ausente, por completo ausente. Este, Vero, por supuesto, sentía el desamor, sentía el desinterés y demás. Y yo le he dicho más de una vez a Galita que no es mi hija. Mira, Galita, te amo, te amo, te amo, te amo igual que a Frida, ¿no? Y te pido perdón por haber dicho eso. Dicen que solo la madre sabe la autenticidad de los hijos, ¿no? Hay muchas hijas que son igualitas al padre. Las mías, no sé si se parezcan o no, no importa. O sea, eres mi hija, Gala, eres mi hija, Frida, te amo, las amo a las dos. Dice su mamá que son igualitas a mí. Gala es una vaguita como yo, se porta bien, es una muy buena niña, es un amor, es un encanto. Eh, Cada una formará su juicio.
de mí. Yo no sé si Dios me permita verlo. No me siento amado por ellas. No pretendo en ningún sentido hacerme la víctima. Es lo que siento. No me siento amado, no me siento reconocido, no les intereso. Ni pedo. La familia no siempre es de sangre. La familia es quien ve por ti, quien se preocupa por ti, quien se interesa por ti. Y si ellas han decidido no ser mi familia, aunque sean mis hijas, pues venga, que así sea, neta. He hecho mucho por ellas, mucho, un chingo he hecho por ellas. Si no me eligen, aunque sea su padre, ¿qué voy a hacer? ¿No? En algún momento de la vida, a los 13, yo me avergoncé de mamá. No me gustaba ir con ella al mercado. Todo lo que se hace se paga. Aquí, en vida. Bueno o malo. Hoy no me siento santo. Sigo trabajando. El problema real, como dicen los alcohólicos, no es el alcohol o la droga. Es todos los temas emocionales que podamos traer, ¿no? Siempre me he conocido. Siempre he sabido quién soy y quién no soy, cuáles son mis alcances, qué es lo que no me puedo permitir. Y lo único que siempre digo es jamás, jamás, jamás he lastimado a nadie premeditadamente. O sea, si he lastimado a alguna persona ha sido por mi conducta. Quizá he sido egoísta, quizá he sido valemadrista, quizá he sido ventajoso en el sentido de, como decía Vero, todo lo acomodas a tu conveniencia, ¿no? Pues ni modo que lo acomode a tu conveniencia o a la de él o a la de él. Lo acomodo a mi conveniencia, por supuesto, porque aprendí a estar bien yo. Y en el estar bien yo, muchas veces obviamente quizá me he llevado a alguien de las patas, ¿no? O sobre las patas, quizá a Vero, quizá a las niñas, quizá a mi mamá, quizá a mis hermanos, pero jamás ha sido premeditado, ¿no? O sea, yo soy, yo soy, yo existo, yo importo, porque eso fue lo que aprendí, a defenderme, a sobrevivir. Y fueron mecanismos de defensa que fui desarrollando para sobrevivir. Jamás para chingar, jamás para afectar. Si te va bien a ti, a mí me place, seas quien seas. Jamás te querré ver jodido. Yo no envidio, no chingo, no odio a nadie.